Hola, dijo Andrés. La concha de tu madre, boludo. ¡Qué cagazo! ¿Agarraste las llaves? Preguntó Poroto, con tono de disgusto, pero mostrando ya cierto matiz de alivio en su voz. Y sí, bolas, así no teníamos que tocar el timbre, respondió Hernán, trancando la puerta a sus espaldas y exhibiendo la bolsa de hielo como un trofeo. No pasa nada, pero la próxima avisá, que estamos acá tranqui y de repente se abre la puerta, dijo Poroto, tornando a aplanar las brasas del fuego bajo la parrilla. Ya fue, ya fue. ¿Tal Morphy? Tengo hambre, dijo Andrés, colocando los cascos que llevaba en el brazo en el suelo. Y tras decir esto, se acercó a la parrilla y quiso tomar uno de los chorizos que estaban en el borde y que habían alcanzado un color vivo y dorado. ¡Tss! Gritó Poroto, pinchando levemente en la mano a Andrés con el tridente que usaba para la carne. Andrés retorció sonriendo, pues sabía que nada le molestaba más a Poroto que le tocaran la carne en la parrilla. Y se miró la mano, que, aunque no le dolía, mostraba 2 puntitos negros sobre su dorso. Otra vez, agregó Andrés, no pinchaste los chorizos. Pero Poroto lo ignoró y se empleó una vez más en distribuir la carne en la parrilla. Con el rabillo de su único ojo bueno, veía con fastidio cómo Andrés miraba cuánto hacía, por lo que, para no escucharlo, se esmeró en colocar lo último que le quedaba de carne, unas entrañas y chinchulines, del modo más perfecto que pudo. Poroto sabía que ya había pedazos de carne que podían comerse, pero no soportaba que Andrés quisiera comer siempre el primero, y, también, no toleraba su insistencia en llamar la atención, defecto que, a su parecer, se había agravado desde que Jota había vuelto. Pero Poroto sintió un gran alivio al ver que Andrés se alejaba de la parrilla, viendo que allí no se le prestaba atención. Lo vio deambular por el patio indeciso, y luego vio cómo tomaba un trozo de pan de la cesta que había sobre la mesa. Después lo vio caminar por el patio interesándose por cualquier cosa menos por el disyuntor dentro de la botella vacía de 7-Up. Y, luego de comerse todo el pan, y al parecer ya cansado de caminar, lo vio ir a sentarse al lado de Jota y Hernán, quienes conversaban animadamente junto a la mesa. Poroto suspiró con plenitud, sabiendo que todo lo que podía haberse hecho sobre aquella parrilla estaba hecho. Ahora venía esa etapa hermosa que tanto le gustaba y que él mismo definía como cuando el asado se hace solo. ¿Qué es eso?, preguntó Poroto, una vez se reunió con sus amigos en la mesa. Un celular táctil, respondió Hernán, sosteniendo el aparato en cuestión. Jota quiere ver si se lo puedo vender. Está bueno, dijo Poroto, tocando con el dedo la pantalla del teléfono. Lástima que no te hubieras traído más bichos como este, comentó Hernán. No es tan fácil, respondió Jota. Si traes muchos aparatos electrónicos, los de la aduana se pueden avivar y o te los sacan o te cobran una multa. ¿Los de la aduana de allá o los de acá?, preguntó Andrés, tomando el teléfono de manos de Hernán. Las dos, creo, respondió Jota. ¿Qué otras cosas son más baratas en España que acá?, preguntó Andrés. No sé, respondió Jota. Los coches, creo. La ropa. ¿La comida?, preguntó Andrés. Depende. La carne, seguro que no,
comentó Hernán con cierto orgullo. No se consigue ni en pedo carne como esa que está en la parrilla. Y si la encontrás, te sacan un ojo de la cara. Bueno, dijo Jota, está la carne de cerdo, muy buena y más barata que la de acá. ¿Pero qué era lo que más extrañabas cuando vivías allá?, preguntó Poroto. Es una buena pregunta, dijo Jota, y curiosa también. En mi caso, la mayoría de las cosas importantes vine a descubrirlas estando ya de vuelta. No las extrañaba mientras no tenía conciencia de ellas. Pero recién ahora que las veo, me doy cuenta de que las extrañaba. Dale, dijo Hernán, no empeces a hacerte el filósofo. Dejá de hablar en abstracto y decí qué. Bueno, continuó Jota, hoy, cuando llegamos acá, tuve conciencia del manto invisible que logra echarnos encima al mate. ¿Qué?, dijeron los tres casi al unísono. ¡Ja! Sabía que les iba a parecer raro, continuó Jota. Lo que quiero decir es que llegamos acá, cada uno deambulando y haciendo algo distinto, pensando en el asado que haremos por la noche. Y, de repente, uno dice, «Che, tomemos unos mates». Y ya está, la magia está lista. Algo nos une e impide que andemos dispersos. Y todo solo con un poco de agua caliente y yerba. No te olvides del porongo, del mate y la bombilla, replicó Andrés. En serio, che, siguió Jota, lo digo de verdad. En cualquier otra parte del mundo, si un grupo de personas se sienta a una mesa, debe haber un objetivo por delante, una intención que justifique el hecho de haberse reunido. Por más que sean amigos, siempre estará la cuestión de que si se juntaron para hablar de negocios, de mujeres o de política. En cambio, nosotros podemos simplemente sentarnos a tomar mate, sin incomodidades, hablando de lo que sea y cambiando de tema a capricho. Estamos en cierta medida libres y después de todo nadie espera que la reunión dé frutos, ya que, como todos saben, solo nos hemos sentado a tomar mate. Entonces se forma esa extraña contradicción de estar bajo los efectos de una fuerza que nos une y al mismo tiempo nos deja libres. Hernán estaba preparándose para atacar nuevamente a Jota, pero se detuvo, ya que la atención fue absorbida por Poroto, que gesticulaba a la madre que acababa de asomarse desde la puerta de la cocina. Yacía bajo el umbral, sosteniendo los platos y mirando al grupo con una expresión en el rostro que podría estar a mitad de camino entre la duda y el miedo. «Dale, tráelos acá», gritó Poroto, y la madre avanzó hacia ellos, estrujando los platos contra su pecho, de modo que a punto estuvieron de caérseles al suelo. Al llegar junto a la mesa, le pasó los platos a Poroto. Este los hizo pasar a sus amigos para que cada uno se pusiera el suyo, y se giró para recibir los cubiertos que la madre ahora le daba sacándoselos del delantal. «No les va a alcanzar el hielo», dijo la madre, con un hilo de voz, señalando al cubo sobre la mesa. «No te preocupes, andá», replicó Poroto, y la madre dio media vuelta y se dirigió a la cocina. «Che, ¿por qué la tratás así a tu vieja?», preguntó Hernán. «Es re buena». «Es una hincha pelotas. Está siempre con el oído afilado a ver qué decimos». «Las viejas son así», dijo Andrés. «Decímelo a mí», agregó Jota. Pasaron un rato en silencio, dedicándose Jota, Andrés y Hernán a echarse cubos de hielo en sus vasos vacíos,
mientras que Poroto se levantó para ir a controlar la parrilla. Che, ¿a que no saben con quién me encontré un poco antes de volver? Con Cintia. ¿Se acuerdan de Cintia? Cintia. ¿La que había sido tu novia? ¿La rubia? Preguntó Hernán. La misma, respondió Jota, esbozando una sonrisa. ¿Y qué hacía en España? Preguntó Andrés, acercando su silla a la mesa. No está en España, dijo Jota, tornándose de pronto serio. Vive acá, en Buenos Aires. Nunca se fue de acá. ¿Cómo te la encontraste? Preguntó Hernán. La verdad que me encontró ella a mí, por el Facebook. Qué pesadilla eso de las redes sociales, dijo Hernán. Yo he conocido muchas minas así. Las chamullás re fácil, agregó Andrés. Hasta tengo un perfil falso en donde chateo con las de 13 y 14. En eso se giraron los tres a mirar en dirección de la parrilla, pues Poroto había lanzado una maldición al quemarse. Luego lo vieron como trasladaba la carne a una fuente plateada. Hernán se encargó esta vez de llenar los vasos hasta la mitad con vino. Luego les agregó Coca-Cola. Luego el hielo. Jota le señaló el vaso de Poroto para que también lo tenga en cuenta. Después dijo: no sé si se acuerdan que ella estaba a punto de venirse conmigo a España. Pasó ya tanto tiempo. La verdad que la idea me entusiasmó al principio, pero luego me entraron las dudas. Y yo hablaba con ella casi todos los días. Estaba loca por venirse conmigo, pero cuanto más ella se entusiasmaba, menos yo estaba seguro de que viniera. Y así pasó un buen tiempo, hasta que dejó de hablarme. ¿Se acuerdan? Más o menos me suena la historia, dijo Hernán, volviendo a tomar el celular que había quedado sobre la mesa. Como Jota vio que Andrés le prestaba mayor atención, se dirigió a él. Pero vos sabés que lo que me había pasado fue que ella se metió en mi correo y me leyó los mails. Adivinó la clave, que yo, de bien boludo, tenía con 6 ceros consecutivos. Y ahí leyó que no sé a quién le ponía de las minas que iba conociendo en España. Ahora sí me acuerdo, dijo Hernán, volviendo a dejar el teléfono sobre la mesa. ¿Y después de eso encima te habló?, preguntó Andrés. La verdad que yo no me acuerdo de nada. Sí, dijo Jota, acabándose la bebida de un trago. Y lo más loco es que no había conocido a ninguna mina. Mentía. Le mentía no sé a quién para darme a mí mismo confianza, porque la verdad era que estaba recagado y no sabía qué mierda iba a hacer con mi vida. ¿Cómo iba a imaginarme que se iba a meter en mi correo? Pero se metió, dijo Hernán, y ya hace más de 8 años. Sí, dijo Jota, tomando una de las botellas de vino y llenando su vaso hasta el borde. Y a la mina la verdad que le fue bastante mal. Se juntó con un flaco con el que ahora tiene 2 hijos y la maltrata. Creo que hasta la fajó un par de veces. Tiene una de historias para contar, denuncias por violencia. El tipo se le queda a dormir en la puerta de la casa en su camioneta. Según me dijo, también hay mucho más que contar, pero prefiere decírmelo personalmente. ¿Eso quiere decir que la vas a ver? ¿O ya la viste?, preguntó Andrés, y se apartó al instante, pues llegaba Poroto con la bandeja de carne. El tema quedó en suspenso debido a la atracción que generó en primer lugar la visión de la carne, luego su olor. Sin que nadie dijera nada, entre todos comenzaron a hacer lugar en la mesa para que Poroto colocara la bandeja. Comenzaron a hacer comentarios alternados acerca de la calidad y color de la carne. Jota quedó hipnotizado por lo que veía y olía.
y por entre los labios cerrados se le veía la saliva desbordar. Poroto repartió equitativamente hasta llenar los 4 platos, y luego, con la bandeja de vuelta en la mano y, llevando lo que quedaba de carne, pareció experimentar cierta indecisión acerca de ir de nuevo hasta la parrilla, o por el contrario, adentrarse en la cocina. J, que se había fijado en este detalle, acompañó con la mirada a Poroto, quien finalmente optó por la cocina. Lo vio detenerse un paso antes de llegar, y para su sorpresa no lo vio acercarse a la puerta, sino a la ventana. Alzó la bandeja y desde el interior de la cocina asomó una mano que, con gesto solemne, la tomó y desapareció con ella. ¿Te gusta?, preguntó Andrés a Jota, arrancándolo de su observación. Claro, respondió aquel, centrándose en su plato. Luego tomó los cubiertos y cortó un trozo del vacío jugoso que tenía delante suyo. Lo alzó y lo miró como si mirara un billete del que quiere comprobarse su autenticidad. Cerró los ojos y sin poder contenerse más, se lo llevó a la boca. El sabor se expandió en ráfagas, inundándole el pensamiento de delicias del perdido pasado. Se recriminó el haber creído realmente haber probado un poco de carne deliciosa estando fuera de Argentina. No pudo contener algunos gemidos y Andrés, que había mirado cuánto se hacía, se echó a reír a carcajadas. En aquel momento llegaba Poroto, y lanzándole una mirada de fuego a Andrés, se sentó a la mesa. Comenzó a cortar la carne de su plato, ejerciendo una presión y fuerza desmesurada. Andrés se bebió lo que quedaba en su vaso y se excusó para ir al baño. Mientras se levantaba, mientras había apartado la silla para dirigirse al baño, y aun cuando todavía caminaba por el pasillo y se perdía en el interior de la casa, Poroto no le había sacado los ojos de encima. Tragó con algo de dificultad el gran pedazo de carne que había estado masticando y luego dijo: «Che, ¿tenían que invitar a Andrés al asado?». Hernán y Jota miraron a Poroto con sorpresa, sin dejar de comer. Hernán bajó la mirada y contuvo la risa que le subía por la garganta. Jota, en cambio, se tornó de súbito serio. Miró sin ver a lo lejos el disyuntor en la botella de 7-Up y dijo: «Che, no entiendo por qué no vino Rubén. ¿En qué anda? Aún no he conseguido verlo desde mi vuelta». La seriedad se hizo entonces presente en Poroto y Hernán. Poroto se dedicó a comer, esta vez empleando movimientos sosegados en sus cubiertos, cortando la carne con ademanes de cirujano. Hernán, en cambio, dejó sus cubiertos en la mesa, se limpió la boca con la mano y, tras beber lo que quedaba en su vaso, dijo: «Mira, Jota, Rubén ya no es el mismo. Pasaron muchos años desde que te fuiste y las cosas cambian, ¿sabes? Desde mucho antes de que llegaras, yo venía diciéndole que queríamos hacer algo para recibirte, para darte la bienvenida, pero él siempre estaba ocupado y se ponía de mal humor cuando le tocábamos el tema. Hasta que un día mostró la hilacha. Me dijo que ¿qué carajo le importaba a él que vuelva ese narigón de mierda? Y lo dijo con bronca, ¿sabes? Para mí, que está celoso de tu regreso. Su posición en el grupo cambió desde que te fuiste. Subió, diría yo. Entonces ahora... «Está celoso», interrumpió Poroto, chupando un hueso, sin levantar la mirada. «¡Qué boludez!», exclamó Jota. Pero como en ese momento regresaba a la mesa Andrés,
Todos se giraron para mirarlo, y el tema quedó en suspenso. Andrés fue directo a tomar de la mesa el vaso en el que había estado bebiendo, y tras alzarlo por encima de su cabeza, miró en el interior como si le buscara una basurita adentro. ¿Cómo dijiste que se llamaba esto?, preguntó, exhibiendo el vaso. Calimocho, respondió Jota, intuyendo que la pregunta era para él. Es una mierda, concluyó Andrés. Casi me voy por el inodoro. Andrés vislumbró en el rostro de Poroto un gesto que revelaba que lo que había dicho le molestó. Y supo también que aquello se debía a la cuestión de hablar de temas a su parecer asquerosos en el momento de comer. Inyectado por su constante deseo de molestarlo, continuó, sin dirigirse a nadie en particular. No sabés, me senté en el inodoro y las tripas hacían un ruido horrible, como si hubiera un gato enojado al que le habían pisado la cola. Y después de hacer fuerza, y después del dolor, y tras sudar como un condenado, di a luz a un hermoso morocho de 1,8 kg. Fui madre, y comprobé dos cosas, una verdadera y una falsa. La verdadera es que los bebés sí saben nadar, nada más nacen. No se imaginan cómo nadaba mi niño en el fondo del agua. Y la falsa, que no existe el cordón umbilical. A esta altura Poroto ya había dejado de comer y se mantenía en su silla erguido, los ojos cerrados, y en postura similar al que en una iglesia reza. Jota también había dejado de comer, pero junto a Hernán se reían y se miraban entre sí. Y en aquellas risas Andrés obtuvo el apoyo y estímulo que necesitaba, y, sin contentarse con el logro obtenido hasta el momento, prosiguió diciendo, «Y Poroto, ¿no hay más papel higiénico en el baño? Quedaba re poquitito. Mirá, hasta me quedó el olor en la mano». Y tras decir esto, se acercó a donde Poroto yacía aún con los ojos cerrados y le colocó los dedos bajo la nariz. Poroto abrió los ojos, principalmente su ojo muerto, que se abrió exhibiendo desde su cuerpo estéril un odio inaudito, y se apartó hacia atrás. Pero a nadie le quedó claro si su reacción se debió al haber sentido los dedos de Andrés bajo su nariz, o si en efecto sintió algún olor nauseabundo. «Dejate de hinchar las pelotas», gritó enfurecido, mostrando el puño en señal de amenaza. Lejos de intimidarse, Andrés se acercó a la mesa aún más, mostrando la intención de abrazar a Poroto. «¡Ay, Poroto, 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 Porotito!», decía Andrés, al tiempo que le caía encima. «Che, déjense de joder», dijo Jota, poniéndose de pronto serio. Pero Andrés se acercaba más y más a Poroto, y éste parecía prepararse para entrar en combate. Hernán, por su parte, disfrutaba con la escena y parecía desear que no terminara nunca. Finalmente se le echó encima, y de nada sirvieron a Poroto tener los brazos en lo alto para defenderse, y lo abrazó sin dificultades, como si fuera un oso que cae con todo su peso sobre un pequeño arbusto en mitad del bosque. Tal era la diferencia corporal de ambos amigos. Pero la resistencia que Poroto ofreció, mientras estuvo a merced de Andrés, fue suficiente como para que con una patada removiera todo lo que había sobre la mesa e hiciera derramar el contenido de algunos vasos. No todos, ya que Hernán, mostrando sus agudos reflejos, evitó una desgracia mayor. Tras reír a carcajadas, Andrés soltó a Poroto y se echó atrás buscando su silla.
Poroto se removía lanzando puñetazos al aire y al parecer aún no comprendía que lo habían puesto en libertad. Y cuando de ello fue consciente, se dedicó con fingida calma a arreglarse sus alborotados pelos. Su respiración era agitada, y su diminuto pecho se alzaba con violencia cada vez que inspiraba. Antes de sentarse, Andrés tomó conciencia del revuelo que había provocado y ayudó a Hernán a acomodar las cosas que se habían derramado en la mesa. Luego, todos permanecieron por un buen espacio de tiempo en silencio y sumergidos en sus propios pensamientos, hasta que la madre de Poroto se acercó desde la cocina, trayendo 2 cubeteras con hielo. «¿Qué es lo que querés?», le gritó Poroto, dirigiendo toda su ira y frustración hacia ella. «No tiene hielo», contestó la madre, sin levantar la mirada de la mesa, lugar a donde al parecer pretendía dejar las cubeteras. «Anda a la cocina, déjate de joder». «Pará un toque, pará», gritó Hernán, y como lo tenía sentado al lado suyo, detuvo a Poroto, que ya se levantaba en dirección de la madre. «Es verdad, ya no queda nada de hielo», dijo Andrés. La madre volvió a la cocina en silencio, llevando las cubeteras vacías bajo el brazo, volteando el rostro para que no la vieran llorar. Pero los 4 amigos ya no la miraban, entretenidos en llenar sus vasos de hielo virgen, vino y Coca-Cola. En un baúl próximo a la mesa había todavía una caja llena de vino tinto y varias botellas de Coca-Cola, por lo que Hernán no perdía demasiado tiempo para reponer la bebida cuando ésta se acababa. Ya nada quedaba de la carne del asado, pero a pellizcones iban comiendo el pan que aún quedaba disperso entre los platos. Las botellas vacías se iban acumulando en el centro de la mesa y tintineaban al tocarse entre sí cuando los amigos movían todo al reírse, o cuando, torpemente debido al alcohol que ya les nublaba el cerebro, querían agarrar algo. Solo Andrés había dejado de beber vino. Llenaba una y otra vez su vaso hasta el borde con Coca-Cola. Aunque en sus gestos, sus eructos y en cómo alzaba la voz, había cierta fingida embriaguez, creada a conciencia para sentir que pertenecía al grupo. En cambio, en Poroto, el efecto del alcohol había tenido un efecto sosegador, y hasta se dignaba a responder, brevemente, eso sí, a Andrés cuando éste algo le preguntaba. En Hernán y Jota el alcohol le asomaba por los ojos, los que, vidriosos y aguados, se estremecían cuando recordaban las vivencias pasadas, hechos casi imposibles mirados desde la borrachera que iba en aumento. Entonces Hernán sorbió de su vaso la bebida y la sintió tibia. «Che, otra vez nos quedamos sin hielo», preguntó sin dirigirse a nadie en particular, mientras que con la mano buscaba sin éxito algún hielo en el recipiente ahora ya solo con agua. «Voy a fijarme si hay en la cocina», dijo Andrés, y se levantó sin esperar respuesta de nadie. Con todo, su inmediata disposición se acercaba más al deseo de estirar las piernas y estar un rato solo que a servir a sus amigos. Al llegar a la cocina, abrió el congelador de la heladera y descubrió que en su interior había apenas un trozo de pollo congelado, pero ninguna cubetera con hielo. Hojeó sobre el fregadero que yacía impoluto, pese a su desgastado uso y óxido incipiente, y vio las cubeteras que la madre había dejado abandonadas. Se dijo que no era por curiosidad, que la verdadera razón que le llevaba a adentrarse en aquella casa era su deseo de ir al baño,
por lo que avanzó por el pasillo que llevaba a las habitaciones. Sin embargo, siguió de largo al llegar a la puerta del baño y se acercó a una de las habitaciones desde donde la puerta yacía entornada y desde la que salía una débil luz amarillenta. Al llegar a la puerta la empujó con el pie para poder ver en el interior. Nada más asomar la cabeza le llegó olor a encierro, a naftalina, y a lo que le pareció el olor de viejas frazadas desgastadas y húmedas de orina. Esta impresión le llegó de los almacenes del recuerdo, que le trajeron a la memoria la habitación en donde su abuela murió tras una larga agonía. Recorrió la habitación con la mirada y vio contra la pared un armario desvencijado que partía desde el suelo y llegaba al techo, y del que asomaba ropa mal doblada. A su lado había una ventana con las cortinas desplegadas, una mesita ratona atestada de objetos de forma imprecisa debido a la débil luz, y en la cama vio lo que le parecieron algunas colchas esperando ser dobladas y guardadas. Sin embargo, un segundo después, comprobó que nuevamente la escasa luz lo había engañado. Aguzando mejor la vista, vio que lo que había sobre la cama no era otra cosa que la madre de Poroto. Estaba recostada mirando al techo, con las manos unidas en torno al mentón, y sostenía entre los dedos lo que parecía ser un rosario. Le pareció que sus labios se movían o solo se estremecían como si tuviera frío o rezara. Pero dudó si esta impresión era una vez más errónea por lo mal que se veía. Se apartó de la puerta y fue hasta el baño. Sentía una sensación a mitad de camino entre la lástima y el asco, pero como no era consciente de ello, solo creía sentir náuseas por cómo olía el lugar. Después de orinar, bajó la tapa del inodoro y presionó el botón que en la pared activaba la descarga del baño. Olvidó que aquel botón estaba roto y que una vez presionado se atascaba y, al desatascarse, la mitad de las veces era lanzado como un dardo dándole en medio de la cara a quien había activado el mecanismo. Andrés sabía muy bien que aquello siempre ocurría y se había servido de este detalle para burlarse y molestar a Poroto. Pero en aquel momento lo olvidó por completo y no pudo por menos sobresaltarse al recibir el impacto del botón roto en una de sus mejillas. Abandonó el baño sin lavarse las manos, cosa que jamás dejaba de hacer, y se apresuró para encontrarse con sus amigos. Ya no quería estar solo.